Bien chicos, bienvenidos a este segundo video del filo Platelmintos. Pues el día de hoy vamos a ver lo que es los ciclos biológicos como un tema de parasitología, ¿no? Tipo de enfermedades que pueden causar este tipo de gusanos planos a los humanos. Bien, entonces comenzamos con lo que es el video del día de hoy. Bien, primero definimos lo que es un parásito, que viene a ser un organismo capaz de vivir a expensas de otro. Bien, los platelmintos son uno de ellos. Si hablamos de la primera especie llamada fasciola hepática, estamos hablando de aquellos organismos que se le conocen con el nombre de duela del hígado. Es una especie de tremátodo caracterizado por su forma lanceolada que presenta también dos ventosas, una bucal y una ventral. Se puede mencionar de lo referente al ciclo de vida, primero, de que es una especie que presenta un hospedador definitivo en lo que es el hígado del ganado vacuno. La parte adulta se desarrolla en un hospedador que le llaman definitivo. Bien, entonces al eliminar sus huevos lo van a llevar hasta la parte digestiva, caso el intestino, y se va a ser depositados los huevitos en lo que son las heces. Las heces netamente van a eliminar lo que son los huevos del parásito. Bien, pero se me puede mencionar que en cuanto al comportamiento del ganado vacuno, a nivel de que está alimentándose también puede ir defecando, ¿no? Y eso lo puede hacer en una laguna, en un charco de agua. Entonces, al caer las heces en lo que es la parte acuática, los huevitos van a desarrollar una larva, y esa larva se convierte en la llamada miracidio. Este miracidio solamente tiene un periodo de vida corto y tiene que buscar al llamado hospedador intermediario. En este caso, el hospedador intermediario es donde se desarrolla la estructura larval, y viene a ser aquí un caracol, ¿no? Un caracol del género Lignea. El miracidio entra al caracol y ahora iba a sufrir dos transformaciones, la primera llamada esporocisto y luego las redias. Bien, una vez que se desarrolla este periodo corto, sale del hospedador, sale del caracol y ahora se convierte en la llamada cercaria. La cercaria es la estructura netamente larvaria que presenta una cola, una movilidad, ¿no? Y luego se fija lo que son algunas hierbas vegetales, caso del berro, para desarrollar ahora la llamada metacercaria. La metacercaria se podría decir que es el periodo infectivo, ¿no?, de este tipo de platelminto. Entonces, al venir otra vaquita u otra especie del ganado y consume esos alimentos, consume esas hierbas contaminadas por metacercarias, pues ahora estos animales van a tener también la enfermedad, ¿no?, que viene a ser la llamada fasciolasis. Entonces, eso se podría decir en modo de ciclo de vida, ¿no? Recordar que existen dos tipos de hospedero, uno definitivo donde se desarrolla la fase adulta y uno llamado intermediario donde se desarrolla la fase de estadio larval. Bien, la fasciolasis, para empezar, se podría mencionar que afecta a 17 millones de personas a nivel mundial. Es un impacto veterinario y humano porque la fasciolasis también puede causar daño a los humanos. Claro, por ejemplo, si la metacercaria es consumida por un humano directamente, entonces también va a desarrollar este tipo de platelminto en su hígado. Se podría decir que es una enfermedad de tipo zoonótica también, y se reporta en lo que es países como Australia, Irlanda, España, Brasil, Argentina y pues Perú, que también es uno de ellos. Se le podría decir de que en forma de tamaño de este parásito es muy pequeño, más o menos unos 3 a 5 centímetros, no más. Bien, continuamos. Otra especie que vamos a ver aquí en esta parte de parasitología, tenemos a lo que es Paragonimus westermani. Paragonimus, o simplemente el género nada más, se le conoce como la llamada duela pulmonar. ¿Qué viene a ser su ciclo? Bien, para empezar, los humanos se contagian al ingerir crustáceos de agua dulce en estado crudo o poco cocinados. Pero estos crustáceos, por ejemplo un langostino, presenta el parásito en su interior. Entonces, el humano al consumir lo que es este tipo de alimento va a llevar también consigo la parte infectiva. Esta parte infectiva puede dar algunos síntomas como tos crónica, dolor torácico, disnea, hemoptisis, ¿bien?, y también algunas reacciones alérgicas a la piel. A veces podemos definir que en el humano puede ocasionar ya problemas graves cuando el parásito se va al pulmón, ¿no? El Paragonimus en el pulmón puede medir más o menos unos 10 por 4 milímetros, y esa persona cuando tose de forma forzada puede botar incluso los huevos del parásito, ¿no?, por vía respiratoria aérea superior. Bien, puede botar por lo que es la nariz incluso. El diagnóstico netamente tiene que tener lo que es la saliva y el esputo para buscar lo que es los huevitos del Paragonimus. Bien, ¿cómo sería su ciclo de vida? Pues si una persona tose y bota los huevos del parásito, estos se van a la parte acuática. De la acuática se vienen a hacer un desarrollo de huevos sin embrionar, luego le llaman embrionario según su desarrollo, segrega una larva llamada miracidio y entra a lo que es un tipo de animalito
que en este caso es un molusco, ¿no? Del molusco sale, entra a la parte de un artrópodo que es un crustáceo, y el crustáceo, al ser consumido de forma cruda por el humano, vuelve a infectarse. Bien, ese es Paragonimos. Podemos ver también lo que es el parásito Diphyllobothrium natum. Diphyllobothrium pertenece a lo que es la clase de los parásitos que están infectando a los peces, ¿no? Que representa la clase monogenea. Recordad que la clase monogenea, por ejemplo, se caracteriza por sus ventosas. Unas ventosas anteriores llamadas Proactor y unas ventosas posteriores denominadas Opistaptor. Bien, Diphyllobothrium es conocido como la llamada tenia del pez. Se ha reportado incluso una tenia más de 10 metros en los peces. Se da por la transmisión al ingerir pescado contaminado. Parasita lo que es el intestino delgado de diversos mamíferos. Ahí se desarrolla lo que es el estado adulto, ¿no? Por eso le llaman el hospedero definitivo. Bien, podemos ver acá lo que es el ciclo biológico y mencionamos que si el humano pues tiene el parásito, igual las heces van a eliminar esos huevitos del parásito. Esos huevitos van a caer a la parte acuática, luego se busca lo que es un crustáceo, netamente un copépodo, se desarrolla el estado larval en un hospedero intermediario, luego sigue buscando a lo que son los peces, ¿no? Y en los peces se va a fijar en las branquias de ellos. Entonces, si ahora están en las branquias de los peces, otro pez, según la cadena alimenticia, puede alimentarse de esos peces pequeños, y ahora también esos peces tendrán el parásito. Entonces, ¿qué pasaría si el humano consume los peces que están contaminados? Pues se van a contagiar. Podemos ver ahora la llamada teniasis. La teniasis es una enfermedad muy común y quizás muy preocupante, pues porque muy fácilmente te puedes contaminar por las tenias, las llamadas solitarias. Es una infección ocasionada por tenias que afectan a la parte digestiva. Es causada netamente por la ingesta de carne de res o cerdo poco cocida o mal cocinada, como también le llaman, ¿no? En la mayoría de casos la infección no presenta síntomas, una enfermedad de tipo asintomática, pero ya cuando es un proceso grave, cuando tienes una solitaria con muchos años dentro de tu cuerpo, puede haber algunos síntomas como dolor de vientre, pérdida de apetito, anorexia, etc., dolor estomacal y algunas enfermedades diarreicas agudas. Bien. A ver, para empezar, la morfología de las tenias, que pertenecen a la clase sexto de los platelmintos, su cabeza presenta un desarrollo en cuanto a ganchos, rostelo y ventosas, ¿no? Y eso en conjunto se llama el escólex. Luego presenta unos proglótides. Los proglótides pueden ser de forma inmadura, madura o grávidos, ¿no? Cuando ya se desarrolla un conjunto de huevos. Y eso es preocupante, ¿no? En el caso de las tenias tienen la capacidad de regeneración. Si una persona se toma un desparasitante, la tenia puede botar solamente unos segmentos, ¿no? Y supuestamente las personas creen que ya se eliminó toda la tenia, pero es falso, ¿no? Porque solamente botan unos cuantos proglótidos grávidos. Se puede presentar longitudes desde 1 metro hasta 5 milímetros de ancho, ¿no? Las tenias pueden medir en el humano, por ejemplo, unas de 7 metros, 8 metros incluso. ¿Bien? Y vemos a la primera especie llamada Tenia saginata. Tenia saginata es una tenia que netamente utiliza lo que es el hospedero intermediario del ganado vacuno. Bien, el ciclo de vida. A ver, empezamos. Si por ejemplo el humano tiene una tenia, una solitaria en su cuerpo, eliminará pues los proglótidos grávidos o la parte de huevos en las heces de los humanos. El ganado vacuno se puede contaminar por el consumo, ¿no?, de este tipo de heces. A veces en la parte de la sierra no se tiene un control. Acá en la sierra del Perú no existe, por ejemplo, un baño en casa, y a veces las personas se van al campo, ¿no? Entonces quizás hacen sus necesidades y al chocar con la hierba, las heces, se pueden contaminar con esos huevitos en ese ambiente. Si viene una vaca a consumir ese alimento, se puede tragar directamente los huevos y se desarrolla en su cuerpo una larva llamada cisticerco. El cisticerco es un periodo larval que va en la parte muscular del ganado vacuno y ahí se va a quedar. Y si un humano consume la carne del ganado vacuno con este tipo de larvas, entonces se va a contaminar. ¿Bien? Entonces así se puede hablar sobre el ciclo directo de Tenia saginata. Un humano puede contaminarse de tenia con otro humano también, siempre y cuando haya un contacto de contaminación fecal. ¿Bien? Listo. La clínica es una enfermedad sintomática en la mayoría de casos. Bien, se puede presentar en algunos casos graves, por ejemplo anorexia, urticaria, que viene a ser un tipo de reacción alérgica, ¿no?, como se puede apreciar aquí en la imagen derecha, y en casos también convulsiones. Diagnóstico. El diagnóstico, para saber si tiene la enfermedad, necesariamente tiene que hacer un examen coprológico, ¿no?, un examen de heces, donde el de laboratorio pues coge una muestra, observa el microscopio y tiene que observar los tipos de huevos que se pueden encontrar, ¿no?
ahí se puede ver lo que es el huevo de las tenias, ¿no? Una membrana pues que está protegiendo internamente a la larva, que le da un tipo de resistencia frente a una condición ambiental adversa. También se puede identificar lo que son los proglótidos de unos cuantos centímetros nada más. Taenia solium se desarrolla similar a Taenia saginata, solamente que ahora vas a utilizar a lo que es el cerdo, ¿no? Esa es la diferencia. Taenia saginata es para hospedero intermediario como el ganado vacuno, pero en el caso de Taenia solium utiliza lo que es el ganado porcino, pero el desarrollo va a ser el mismo, ¿no? Aquí la larva va a buscar a lo que es el músculo del hospedero, ¿no? Y se va a desarrollar como un cisticerco. Si una persona consume un cisticerco, puede incluso irse hasta la parte cerebral y allí está ocasionando como unos huecos, ¿no? Y puede morir la persona, ¿no? Cuando el cisticerco llega a la parte del encéfalo. Bien, aquí he colocado lo que es una diferencia entre los tipos de tenias. Por ejemplo, Taenia solium utiliza al hospedero definitivo al hombre, pero al intermediario lo que es el cerdo. Sin embargo, Taenia saginata es un tipo de intermediario en el caso de la vaca. ¿Cuál es la diferencia entre ellos en cuanto a su morfología? Para empezar, la Taenia solium presenta un rostelo y ganchos, es decir, en la parte de su escólex presenta estructura de fijación, como los ganchitos y las ventosas. Pero Taenia saginata no presenta rostelo, no presenta ganchos, solamente tendrá unas ventosas. Taenia solium es de un menor tamaño, más o menos unos 5 metros, y Taenia saginata unos 10 metros. También se podría clasificar que la primera, Taenia solium, la Taenia del cerdo, presenta unas 12 ramas uterinas, mientras que Taenia saginata puede presentar en los proglótidos más ramas uterinas, ¿no? Por lo tanto hay más segregación de lo que es los huevos. Bien, Echinococcus granulosus. Ahora, este parásito, por ejemplo, se puede encontrar en la lengua del perro, ¿no? Esos perros que viven en ambientes como el campo, o de repente que toda su vida se han criado en netamente ambientes, por ejemplo, basureros, etc. ¿Cómo se puede ver el ciclo de Echinococcus granulosus? A ver, para empezar, el perro presenta es el hospedero definitivo, ¿no? En este caso, si presenta en su intestino, se va a eliminar las heces. El ganado caprino se puede contaminar por este tipo de huevos al consumir quizás pasto contaminado por las heces del perro. Existen algunos cánidos que se alimentan del ganado vacuno, ¿no? Lo están cazando por ahí a las ovejas y consumen su carne. Entonces también se pueden contagiar de esa forma directa. Pero en algunos casos, por ejemplo, hay humanos que se pueden contaminar por las heces de los perros, ¿no? Entonces, ese parásito al ingresar netamente por vía oral, pues se va a desarrollar lo que es el parásito en su intestino. Entonces, el humano también puede contaminarse por Echinococcus. Echinococcus se caracteriza porque no solamente al intestino puede llegar, sino también puede llegar a la parte del hígado y a los pulmones, ¿no? En el caso del perro, si infecta la parte pulmonar, cuando el perro ladra, pues esos parásitos pueden llegar hasta la lengua, ¿no? E incluso ahí pueden estar microscópicamente. Echinococcus granulosus, tú lo puedes observar aquí en la imagen, ¿no? Presenta un escólex superior, luego un proglótido de tipo inmaduro, proglótido maduro y finalmente el grávido, donde se ubica la mayor cantidad de huevos. ¿Cuál es lo común de ellos? Que pueden ocasionar el llamado quiste hidatídico, ¿no? Un problema de enfermedad a nivel de vertebrados como lo son los humanos. Otro parásito es Hymenoleucis nana. Hymenoleucis nana, para finalizar, tenemos aquí que puede medir entre 15 a 40 milímetros de longitud, son muy pequeñitos. Bien, su ciclo se basa en lo que son dos huéspedes. Primero, los roedores, que son huéspedes definitivos, primarios, y los escarabajos, que son caso también de algunas pulgas, de algunos insectos que también intervienen, que se les considera pues como huéspedes intermediarios. Bien, ¿cómo puede ser el ciclo? ¿Cómo puede ser la contaminación? Se le dice de tipo oral, anal, interhumano, ¿no? Los huevos se transmiten de un ser humano a otro, vuelven al ingresar en el ciclo del exterior a un solo huésped. Bien, aquí mencionamos primero de que si un humano presenta a lo que es Hymenoleucis en su organismo, igual se va a eliminar por las heces, siempre se va a expulsar de esa manera. Luego es ingerido por un artrópodo que es un hospedero intermediario, ¿no? Este artrópodo, por ejemplo, puede ser un escarabajo, una pulga, como lo menciono. Y si un roedor consume a lo que es este tipo de escarabajos, se va a contaminar también por el parásito llamado Hymenoleucis. En otras culturas, hay personas que pueden alimentarse de esos escarabajos o incluso pueden consumir las ratas. Entonces, si se alimentan de esos animales que están contaminados por Hymenoleucis, netamente el humano se va a contagiar, ¿no? Entonces, así también puede llegar nuevamente a la parte digestiva.
Bien, entonces, ¿cuál es lo importante de acá? Que Hymenopletis se encuentra en lo que es rata y en lo que es escarabajo, pero puede llegar al hombre cuando es un consumo de este tipo de animales. Bien, podemos ver aquí lo que es este tipo de cestode, pertenece a la clase cestode, por lo tanto tiene muchos proglótidos, ¿no? En la imagen inferior se puede apreciar los huevitos de Hymenopletis muy característicos, muy diferenciales en cuanto a otros huevos como lo que es Taenia, etc., ¿no? Y en la parte pues derecha se ubican lo que es los segmentos, los proglótidos grávidos, ¿no? Donde se puede apreciar la mayor cantidad de huevos en Hymenopletis nana. Bien, entonces con eso hemos concluido esta parte de Platelmintos, solamente con unos cuantos ciclos biológicos, porque se conocen infinidad de ellos. Entonces los más representativos lo acabamos de ver pues en estas diapositivas, esperando de que hayas comprendido aunque sea una parte de lo que es la parasitología en general, porque más adelante vamos a ver otros temas como el Phylum Nematelmintos, donde también vamos a especificar algunos parásitos que pueden ocasionar problemas al humano. Bien, chicos, ahí nos quedamos.